Dios te bendiga en esta bonita noche. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra como todos los días, ¿verdad? Como todas las noches. El propósito de leer la palabra es para que si nosotras nos sentimos tristes o nos sentimos, tenemos algún problema, en la palabra podemos aprender muchísimas cosas. Vemos muchas mujeres que estamos, pasando algunas cosas difíciles por creencias que tenemos, ¿verdad? Cuando no conocemos de la palabra. A veces creemos que nos están haciendo algo, estamos atormentadas con cosas que muchas de las veces pasan nomás en nuestra mente porque el enemigo juega mucho con nuestra mente y nos enseña cómo según él nos está destruyendo la misma familia, la misma gente, los mismos vecinos. Y la palabra de Dios, para eso el Señor la dejó escrita, para hacernos libres, ¿verdad? Dice su palabra en Juan 8, creo 35, dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No, perdón, creo que es en el 32, pero bueno, es en alguno de esos capítulos, ahorita no me lo recuerdo. Pero necesitamos conocer la palabra de Dios para ser libres. Necesitamos de leer esta palabra para poder llegar a esa libertad de no estar con esos tormentos de que nos están haciendo algo, de que si ya la brujería, de que si ya la hechicería. Esas son cosas que tal vez pueden existir, pero cuán poderoso es el Señor. Dice que es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es más poderoso que el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Así que nosotras debemos de confiar en la palabra, ¿verdad? Platicaba yo con una muchachita que conocí hace mucho tiempo y ella está afligida con estos tormentos, ¿verdad? Y pues mi consejo solamente es que leamos la palabra. Si tú te sientes afligida de la misma manera, si tú crees que alguien te está atormentando con esas cosas, ponte en manos del Señor, lee su palabra y saca de tu mente todas esas cosas, porque muchas veces nos enferma más nuestra mente que lo que verdaderamente estén haciendo por ahí la gente traviesa, la gente mala que no tiene más nada que hacer. Dice, comparto algo muy bonito que dice una hermana que me gusta mucho, dice, son mujeres, son personas con mentes desocupadas. Necesitamos ocupar nuestra mente con algo que nos edifique, con algo que nos ayude a mantener nuestra paz, con algo que nos ayude a perseverar en esta vida, a caminar con gozo, ¿verdad? ¿Y qué más que la palabra del Señor? La palabra del Señor no viene a ocupar solamente tu mente. La palabra del Señor viene a ocupar tu corazón, viene a ocupar toda tu vida en su plenitud, ¿verdad? Él es el dueño del tiempo, el dueño de toda plenitud, el dueño de todas las cosas, y solamente Él te puede dar esa paz, solamente Él puede sanar esas heridas que tiene tu alma, solamente Él puede ayudarte a meditar en cosas diferentes, en cosas que te edifiquen, cosas que edifiquen tu vida, cosas que no te llenen de tristeza, porque todas esas cosas que a veces uno cree, no le edifican a uno. En vez de que le ayuden a uno, mucha gente va a buscar de esas cosas supuestamente para sanar, pero yo quiero decirte que no hay nada como la palabra de Dios. La palabra de Dios te sana, te restaura, te liberta, te da gozo, te da esa plenitud que solamente Él puede dar. Y es por eso que a mí me gusta compartir la palabra de Dios. El Señor puso en mi corazón de hacer estos videos, de comenzar a leer la palabra de Dios para todos aquellos que no la leen, que viven de esa manera, pues sin conocer
sin conocer lo que el Señor tiene para cada una de nosotras, ¿verdad? Entonces, te voy a invitar aquí al capítulo 3 de Juan. Vamos a estar leyendo allí. Espero que esta palabra te ayude a identificarte, ¿verdad?, con lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios nos enseña a través de su palabra. En este caso vamos a mirar cómo el Señor le habla a un varón, ¿verdad?, a un maestro de aquellos tiempos que conocía todo el Antiguo Testamento, pero dice su palabra que fue a buscarlo de noche, ¿verdad? Y el Señor allí, pues habló con él y mejor vamos a leer para que veamos y nos edifiquemos con esta palabra. Dice, en el nombre de Jesús, dice aquí en el capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues acaso ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo que puedo entender aquí de la palabra del Señor, el Señor habla a Nicodemo sobre de que necesitamos nacer de nuevo, ¿verdad? No solamente de agua, sino de espíritu. ¿Por qué les digo esto? Esto es lo que yo entiendo para mí, ¿verdad? A mí el Señor aquí me habla en su palabra de qué me sirve a mí el haberme bautizado si vivo de la misma manera como vivía yo antes. Si hablo las mismas bromas pesadas, si me burlo de los demás, si calumnio a las personas, si murmuro de ellas, si peleo con mi esposo, si reniego con mis hijos cuando hay cosas que ellos están mal. Entonces, la palabra de Dios nos invita que no solamente, que tenemos que nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ahora, el que nace de agua es el que da el paso del bautismo, ¿verdad? El paso de obediencia. Ya se bautizó, ya dio el paso de obediencia en el bautismo, ya nació de nuevo en el agua. Pero le es necesario nacer del Espíritu, porque el
El nacimiento en el agua, el bautismo en el agua solamente es un paso de obediencia. Ese es el comienzo, ¿verdad? El comienzo cuando ya estás congregándote, porque el comienzo es cuando te comienzan a dar la palabra, cuando te comienzan a evangelizar, cuando te hacen la oración de salvación. El siguiente paso es congregarte, el siguiente paso es bautizarte en el agua, pero el siguiente paso es nacer de nuevo en el Espíritu. ¿Qué es nacer de nuevo en el Espíritu? El nacer de nuevo en el Espíritu es cambiar completamente tu manera de vivir. Hacer las cosas que tú hacías antes, ya no las vas a hacer. Toda tu forma de vivir, si tú decías malas palabras, si tú decías mentiras, si tú calumniabas, si tú murmurabas, si tú robabas, si tú hacías todo lo malo. Todo eso para que tú muestres que has nacido del Espíritu, tiene que haber esos frutos en ti. No solamente es de decir, ya sentí la presencia de Dios, ya fui bautizada con el Espíritu Santo, ya nací de nuevo en el Espíritu Santo. No, habemos muchas personas que sentimos la presencia de Dios, que sentimos el Espíritu Santo por la misericordia y la gracia de Dios, porque Él quiere mostrarnos quién es Él. Él quiere mostrarnos su amor y su misericordia, su gracia. Él quiere hacernos sentir que Él está allí. Esa es la misericordia que Él tiene de nosotros. Pero habemos muchas personas que aún que ya sentimos la presencia de Dios, que aún ya sentimos ese temblor, ese estremecimiento, ese calor, que ya hablamos en lenguas, aún seguimos viviendo de la misma manera. Y es donde nos confundimos y confundimos a los que les predicamos. Porque en un ratito nos miran danzando, en un ratito nos miran hablando lenguas, en un ratito nos miran temblando, sintiendo la presencia de Dios, gimiendo. Yo no estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Sé que se puede sentir porque yo lo he sentido. Pero no porque ya lo sentimos, nacimos de nuevo. Porque una cosa es ser bautizadas con el Espíritu y otra cosa es nacer en el Espíritu. El Señor nos bautiza con su Espíritu, nos llena de su presencia, nos da de hablar lenguas, nos da de danzar, de levantar las manos, de adorar, de todo. Ese es la presencia del Espíritu Santo, el bautizo del Espíritu Santo. Pero muchas veces lo sentimos y hacemos caso omiso de lo que sentimos. Ignoramos esa presencia, ignoramos esa voz del Señor. Cuando llega el Espíritu Santo y te toca de esa manera, es porque el Señor quiere un cambio, el Señor quiere limpiarte, pero muchas de las veces no nos dejamos. Seguimos peleando en el matrimonio, seguimos renegando de la casa, seguimos renegando de que no tenemos bienes, seguimos renegando del vecino, seguimos renegando de nuestra familia, seguimos renegando de nuestros hijos. Seguimos blasfemando contra la gente, seguimos calumniando. Se los digo porque lo he visto. No lo digo nomás por decirlo. He mirado muchísimas cosas. Nuevamente les digo, no voy a mencionar nombres, no voy a mencionar ni nombres de iglesias ni nada, pero se vive todo eso todavía y no hay ese cambio, no hay ese nacimiento de nuevo. Nacimiento en el Espíritu Santo. ¿Qué es nacer en el Espíritu Santo? Nacer en el Espíritu Santo es que vengan los cambios a tu vida. ¿Cómo lo vas a reconocer? Vamos a mirar en Mateo 7 lo que nos dice,
¿Cómo podemos reconocer que hemos nacido del Espíritu Santo después de haber nacido del agua? Vamos a leer en Mateo 7, del 15 en adelante. Y aquí nos habla sobre cuando nos dicen que recibe y que ya recibimos y que ya fuimos nacidos del Espíritu Santo. Hay personas que hasta te profetizan muchas cosas y te dicen, tú vas a ser usada por Dios, a ti Dios te eligió porque tú ya estás sintiendo, porque te mira temblar, te mira brincar, te mira danzar y ya te comienza a decir muchas cosas, mas nunca se cumplen porque son falsos profetas. Y vamos a mirar aquí lo que nos habla el Señor sobre eso. Dice en el 15 en adelante, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tanto los profetas como cada una de nosotras, cada uno de nosotros, vamos a ser reconocidos por los frutos. Según los frutos que nosotros tengamos, es como vamos a ser reconocidos. Ahora, ¿qué son los frutos que tenemos que tener? Yo he escuchado por ahí que muchas veces dicen, no, pues el Señor a mí me ha dado muchos frutos, yo tengo muchos frutos porque yo ayudo a la vecina que no tiene quien le cuide sus hijos y yo se los cuido para que vaya a trabajar. Esos son los frutos que el Señor ha hecho en mí. No, pues yo en mi trabajo, hay muchas personas que no tienen raite y yo les doy raite, ese es el fruto. No, esas son obras, esos no son frutos. Cualquier cosa que tú hagas para ayudar al prójimo, no son frutos, son obras. Y yo quiero mostrarte cuáles son los frutos que nos van a dar a conocer que ya hemos sido bautizadas en el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, que hemos nacido en el Espíritu. Los frutos que nosotras tenemos en nosotras van a mirar en nosotras cuando ya nacimos de agua y de espíritu, los tenemos en Gálatas. Dice así, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas 5 de adelante dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué es lo que nos dice aquí la palabra de Dios? El amor, el gozo, la paz. ¿Cómo me va a venir a decir o vamos a decir que una persona o me voy a poner yo? ¿Cómo yo voy a decir que ya nací de agua? Ya nací porque ya me bauticé. Que ya nací del Espíritu. Si vamos a decir, si todavía me enojo de cualquier cosa, si todavía mi paz no la puedo encontrar, si todavía no tengo amor por mi prójimo, por las personas, si todavía no tengo paciencia con las cosas cotidianas que pasan en nuestra vida diaria, aquí los frutos que nos va a demostrar y que nos va a mostrar delante de las personas, delante de las hermanas en la iglesia, delante del pastor, son los frutos que muestra aquí Gálatas. Dice, más el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora, muchos que somos bautizados y decimos que ya nacimos, como sentimos todo eso que les acabo de explicar, que sentimos en la iglesia cuando el Espíritu Santo nos toca, ya somos nacidos de espíritu. No, una cosa, que la misericordia del Señor venga y te toque con su espíritu, te llene de su espíritu, a que tú hayas nacido del espíritu. Son dos cosas diferentes, porque tú puedes sentir la presencia del Señor, pero si todavía, como te digo, murmuras, blasfemas, criticas, injurias, no tienes paz en tu corazón, andas de un lado a otro porque no encuentras tu paz, no tienes amor por tu prójimo, no tienes amor por las personas. Bueno, he mirado personas que no tienen amor, ni amor propio, mucho menos amor por los demás. Entonces, ¿cómo decimos que ya nacimos del Espíritu Santo? Esto es lo que el Señor le decía a Nicodemo, ¿verdad? Que necesitaba nacer de nuevo, que todo aquel que no nazca de nuevo no podrá entrar en el reino de los cielos. Sigue diciendo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que yo les acabo de mencionar sobre los frutos del Espíritu Santo, ese es los que son nacidos del Espíritu. Ahora, los que son nacidos de la carne, aunque se hayan bautizado, aquí los vamos a mirar. Mire, dice, les voy a leer desde el 16 para que podamos entender toda la escritura. Esta página ha sido para leer, para compartir la lectura, pero yo trato de un poquito más lo que leo, pues explicarlo como yo lo entiendo. Ahora, ¿qué le va a dar el Señor a usted? Lea y pídale al Señor qué es lo que el Señor tiene para usted a través de su palabra. Yo solamente le estoy explicando lo que yo entiendo, lo que tengo yo que agarrar para corregirme yo. Y si a usted le sirve y le edifica, entonces ponga por obra su palabra. Mire, en el nombre de Jesús dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estos son los que son nacidos en la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es lo que nos está diciendo aquí el Señor. En el versículo 5 dice: respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Eso es lo que los que están nacidos de la carne. Muchos de todas estas cosas que les he mencionado, se miran muchas cosas en los que nacieron del agua, que dicen que ya nacieron del Espíritu. Esos son los frutos que no el Señor conoce, ¿verdad? Que no nos creen que ya nacimos del Espíritu, no nos creen que somos cristianas, no nos creen que ya nos bautizamos. Esto es bien tremendo, hermanas.
El Señor no puede ser burlado. No puede ser burlado, hermanas. Todo lo que nosotras hacemos, recuerden que la palabra de Dios dice que nosotras somos cartas leídas, ¿verdad? Según nosotras nos comportemos, según nosotras seamos, nosotras tenemos que ser transparentes, allá afuera en el mundo y adentro de la iglesia. Porque muchas de las veces dentro de la iglesia somos bien santas, pero afuera nos salen todos los frutos de la carne. Entonces, ¿cómo decimos que ya nacimos del Espíritu? El Señor ahorita nos está advirtiendo, porque Él está como nuestro abogado. Por eso nos está mostrando que todo aquel que no naciere de agua y del Espíritu, no podrá entrar en el reino de los cielos. Ahora, ¿por qué les digo que muchas de las veces creemos que podemos engañar al pastor, a los hermanos, a las hermanas, a la esposa del pastor? Y tal vez sí los engañamos. Porque sí se ha mirado mucho de esto, que a veces sale algo y ya la esposa del pastor o el pastor se quedan asustados porque no imaginaron que una persona que se la pasaba de rodillas, levantando sus manos, danzando, predicando, puede traer esas cosas todavía arrastrando, ¿verdad? Entonces, aquí yo les puedo demostrar que al Señor nunca lo vamos a engañar. Podremos engañar a toda la gente aquí en la tierra terrenal porque son carne como nosotras y fueron pecadores como nosotras. Yo no digo que todos son pecadores. Fueron pecadores como nosotros. Tal vez algunos sigan viviendo los frutos de la carne. Tal vez otros ya estén bautizados, ya estén nacidos de nuevo en el Espíritu. No lo sabemos. Eso solamente Dios lo sabe. Porque Dios le dijo esto, el Señor le dijo esto a Nicodemo. Es porque Dios conocía el corazón de cada uno de ellos. Y aquí se los voy a leer en el capítulo 2 de este mismo libro de Juan. En el versículo 3 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces, fíjese aquí, muchos creyeron en su nombre por las señales que hacía. Muchos estamos en la iglesia por la palabra que nos predicaron, porque hemos visto los milagros, porque hemos visto sanidades. Pero miren lo que dice aquí el Señor. El por qué le estaba diciendo a Nicodemo que tenían que nacer de agua y del Espíritu. Dice el 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no había necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, podremos engañar al Señor con que ya nos bautizamos, vamos a la iglesia, adoramos, danzamos, ayudamos en cualquier área de la iglesia, tenemos cualquier ministerio, predicamos. Podemos engañar al pastor. Ay, mira qué bonito predica el hermano, qué bonito predica la hermana. Mira la hermana qué sometida es al Señor, se la pasa hincada orando, mira cómo nos ayuda en todas las áreas. Sí. Aquí dice la palabra, dice que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que él hacía. Muchos van a creer en nosotras mirando lo que hacemos, pero al Señor no lo vamos a engañar. El Señor no puede ser burlado. Por eso dice aquí en su palabra, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor nos conoce, Él nos formó. Desde el momento que fuimos concebidas, es más, desde la fundación de todo este sistema del mundo, Él ya sabía quiénes éramos y cómo íbamos a ser y qué íbamos a hacer. Por eso es que muchas de las veces vemos que no hay cambio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe el alcance que tienen nuestras palabras,
Él sabe el alcance que tiene nuestra mirada. Él sabe lo que sale de nuestra boca y sabe lo que escuchamos, cómo lo transformamos para sacarlo por la boca. Porque a veces escuchamos una cosa y nuestra boca dice otra. Entonces ahí no hay ningún nacimiento en el espíritu. Y hay que tener cuidado. Hay que vencer eso. Hay que ponernos en manos de Dios. Hay que pedirle al Señor que nos redima, que nos ayude, que nos limpie, porque en vano va a ser tantos años de estar sirviendo en la iglesia en 2, 3, 4, 5 ministerios. En vano va a ser. Porque si creemos que al Señor, es más, quiero decirles que si creemos que engañamos al pastor, tampoco. Porque el pastor, el Señor le da la sabiduría tan grande para reconocer a cada uno de los que está en la iglesia. Pero el pastor no puede hacer nada por nosotros. La salvación es individual. El pastor solamente nos da la guía, el consejo, pero usted directamente es el que va a dar cuentas delante de Dios. Yo directamente soy la que voy a dar cuentas delante de Dios. El pastor lo único que va a hacer, orar por nosotros y sobrellevar lo que estamos haciendo. Nos puede exhortar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Pero si no recibimos la exhortación, pues ya Él solamente nos va a sobrellevar y Él se va a poner en manos de Dios, porque Dios conoce. El pastor no puede tener el control de cada miembro de la iglesia. El único que puede tener el control es el Señor, porque Él le conoce cada paso que usted da. Dice la palabra que aún nuestros cabellos están contados. Así que imagínese usted, para donde usted camine, donde usted se meta, lo que usted platique, lo que usted enseñe, lo que usted apunte, todo lo conoce el Señor. Así que es mejor que meditemos en la palabra. ¿Qué es lo que el Señor tiene para nosotras? ¿Qué la palabra tiene para que nosotras dejemos todos esos malos hábitos para poder nacer de nuevo en el Espíritu? Muchas ya nacimos de agua, pero a muchas nos hace falta nacer en el Espíritu. Muchas todavía no nacen ni de agua ni de Espíritu. Te estoy hablando a ti que no has conocido la palabra del Señor, que no te has bautizado en el agua, que no has conocido pues lo que es el Evangelio. Eso te lo estoy diciendo a ti, que el Señor conoce todo y Él es el único que te puede ayudar a través de la palabra. A mis hermanas en Cristo, pues lo que tenemos que hacer y lo que el Señor requiere de nosotras, completo arrepentimiento, que nos arrepentamos completamente de lo que estamos haciendo como cristianas. Porque delante del Señor vamos a llegar, el Señor lo que nos va a decir, cristianos hay muchos, pero nacidos en el Espíritu, ¿cuántos? Por eso dice su palabra en Romanos 8, que muchos son los escogidos, que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Creo que es en Romanos 8. Así que recuerde estas palabras. Busquemos de Dios con todo nuestro corazón y leamos cada versículo de la palabra, qué es lo que significa, qué Dios nos habla a nuestra vida en cada versículo. Dice el 7, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Cuando nosotras nacemos del Espíritu es algo sorprendente que nadie lo va a poder notar, porque nadie sabe a qué horas llega el Espíritu más que la que lo está sintiendo. Entonces, cuando el Espíritu llega y te bautiza te bautiza el Espíritu Santo, el Señor te bautiza con su Espíritu Santo. De allí tú tienes que ponerte en manos del Señor y hacer cambios en tu vida. Sacar todo lo sucio de tu templo, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Todo lo que entra por los oídos, todo lo que mira nuestros ojos, todo lo que habla nuestra boca, hasta lo que olemos, lo que pensamos, lo que tomamos, donde caminamos, que todo eso es lo que tenemos que
meditar y sacar de nuestra vida, ¿verdad? Dice, no me recuerdo muy bien una escritura cómo va, pero dice que de manera que el que está en Cristo nueva criatura es. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, las cosas viejas pasaron. Todo lo viejo lo tenemos que sacar, todo lo sucio de nuestro cuerpo lo tenemos que sacar para que ese cuerpo sea un templo limpio y hermoso, para que el Señor venga a posar, para que te llene, que tengas esa plenitud, esa paz, ese gozo que el Señor tiene para cada una de nosotras. Él solamente tenemos que pedirle y disponer el corazón para que Él nos dé lo que nosotras anhelamos. De ti depende si tú quieres nacer en el Espíritu o si quieres seguir viviendo igual, solamente, pues, discúlpame la palabra, así que remojadita, porque es lo único que es un cristiano que no ha dejado las cosas, los hábitos malos, es solamente, pues, una persona remojada, ¿verdad? Dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Cómo no lo ibas a saber si conocía? Era maestro, ¿verdad? Entonces dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Hablaba de cuando lo iban a crucificar, creo entender así, ¿verdad? Entonces, para cuando voltearan a mirarlo, creyeran que él era el Cristo, ¿verdad? Entonces dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que esto es lo que el Señor tiene para nosotros. Es su palabra lo que estamos leyendo. Yo solamente te estoy explicando lo que yo creo para mí, para hacer cambios en mi vida. Si a ti te sirve, ponlo por obra. Te doy testimonio de cosas que he visto, que ahora que leo la palabra, veo que no están bien, pero no soy quien yo para ir a decirles estás mal en esto, estás mal en esto. Podría, pero guardo mi reverencia porque hay un pastor, quien es el que tiene que exhortar, es el que el Señor le ha dado para dirigir al pueblo, y por eso yo solamente veo, oro y callo, ¿verdad? Entonces, mira, quiero darte una última escritura que es para nosotras que no hemos creído en el Señor, para todas aquellas que no han creído en el Señor. A todo esto que estábamos leyendo, el Señor nos dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que aquí el Señor nos habla muy directamente quiénes vamos a ser condenados y quiénes vamos a ser salvos, ¿verdad? Todos aquellos que creamos. A los que no crean, dice que ya son condenados. Los que dicen, yo no creo en tu Dios, así me lo han dicho. Yo no creo en tu Dios, tú no sabes hablar otra cosa. Y Dios santo, Dios poderoso, pues el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Dice que muchos no quieren venir a la luz porque
No quieren que se conozcan sus obras malas. ¿Cuáles son sus obras malas? El pecado. Las cosas en las malas, cosas malas, los frutos de la carne. No quieren que se sean, pero dice que todo el que practica la verdad y viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ese es el que va a heredar el reino de los cielos. Y con esto te dejo, que el Señor te bendiga y pues espero que estas lecturas sean para edificación de tu vida, no para que te estreses, no. La palabra del Señor no viene a estresar, la palabra del Señor viene a restaurar, a convertir y a libertar. Que el Señor te bendiga, pasa muy bonita noche y pues seguiremos en otro video.